utilizando inteligencia artificial. Profesor, conocemos Westercella. Siguiente, por favor. Wow. Bien. La problemática que tenemos en este tema es que los inversionistas institucionales necesitan conocer el comportamiento del mercado de valores peruano para mejorar las condiciones del patrimonio administrado y mejorar la rentabilidad de sus inversiones. Es un aspecto muy importante porque interviene en la parte económica. Para ello necesitamos hacer un análisis de la Bolsa de Valores de Lima que presentan comportamientos cíclicos y se necesita conocer los principales factores que influyen en su comportamiento. Este es un tema obviamente de análisis de estudio permanente, porque hablar de comportamiento cíclico deberíamos entender qué se entiende por comportamiento cíclico y además se necesita conocer los principales factores, o sea, una relación causa-efecto para ver su comportamiento en la Bolsa de Valores. Siguiente, por favor. El enfoque inicial que vamos a plantear en esta investigación va a ser en base a una publicación del autor y otros autores que han presentado un libro y que en la clase también se presentó una parte. El libro se denomina Economía Andina. Este es un enfoque de la economía andina utilizando un sistema de coordenadas para comprender tanto la economía nacional como la economía mundial. Entonces, este es otro tema, pero es un punto de partida para la comprensión de lo mencionado en la problemática del tema de presentación. Siguiente, por favor. Acá tenemos un gráfico muy importante del análisis del índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Observemos un punto muy importante en este gráfico hasta aprox 2008. Miren cómo asciende y luego hay un periodo de fluctuación permanente promedio 2020. Este movimiento errático del índice general de la Bolsa de Valores lo explicamos muy bien en el libro, porque esto también tenemos una correlación desde el punto de vista de las manchas solares. El mínimo de actividad solar empieza en 2008 y el máximo está terminando en 2021-2022. Entonces hay una correlación que se puede considerar para futuras investigaciones. La siguiente, por favor. Acá tenemos un gráfico de igual manera donde hemos encontrado desde el punto de vista histórico el índice general de la Bolsa de Valores. En el lado derecho están las causas y en el lado izquierdo, en el gráfico mismo, están los efectos. Entonces, pero estamos indicando en este gráfico, de igual manera se muestra en el siguiente gráfico. Por favor, el siguiente gráfico. Bien, acá tenemos en el lado izquierdo, no se ve los detalles de la causa que ha generado el aumento o la disminución del índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Bien, la siguiente, por favor. Acá este gráfico es muy importante, la tasa de interés del FED, de la Reserva General de Estados Unidos. Observamos cómo ha ido fluctuando ese valor, porque eso tiene que ver fuertemente, esta tasa de interés tiene que ver con el comportamiento de la Bolsa de Valores. Bien, la siguiente, por favor. De igual manera, acá tenemos el índice selectivo de la Bolsa de Valores de Lima. Observemos nuevamente promedio 2007-2008. Está fuertemente relacionado otro fenómeno que se dio en la crisis a nivel financiero en Estados Unidos, que está marcando una fluctuación para estudiar su comportamiento de la Bolsa de Valores hasta ahora, hasta 2020. Entonces, 2022, perdón. La siguiente, por favor. De igual manera, el otro efecto que genera el aumento en la Bolsa de Valores tiene que ver el precio del petróleo. Entonces, de igual manera observamos cómo hay una fuerte correlación a partir de 2008 de cómo fluctúa intensamente la actividad del precio del petróleo hasta ahora. Bien, entonces tenemos, qué interesante, un ciclo 2008, 2020, 2021, que correlaciona desde el punto de vista, diríamos, de la actividad solar con el mínimo de actividad solar 2008 y el máximo de actividad solar 2020, 2022.
Bien, la siguiente, por favor. De igual manera, aquí tenemos el precio de petróleo con ajustes desde el año 50 hasta 2022. Obviamente tenemos un periodo crítico, 1980, 1990, pero lo más marcado y lo más fuerte y lo más intenso se observa en 2008. Está clarísimo y tenemos justamente luego 2000, el periodo hasta 2020 esa fluctuación. Acá hay otro punto muy importante, el precio del oro. El precio del oro de igual manera empieza un proceso de fluctuación, se observa en la gráfica 2008, cómo va fluctuando permanentemente ese precio, pero en ascenso hasta actualmente, hasta 2020-22. Bien, por favor, el siguiente gráfico, Juan. Acá de igual manera, acá ya hay un ajuste con la inflación del precio del oro. En el 80 ya hemos mencionado, el 2008 empieza a ascender fuertemente el precio y va fluctuando ese valor del precio del oro hasta este momento. Bien, sigamos por favor. Este es otro punto muy importante, el precio del cobre. Recordemos que Perú y Chile son los primeros productores mundiales de cobre. Y cómo se observa que en el 2008 tiene una fuerte fluctuación hasta ahora. Ahora hay una fuerte preocupación a nivel de la parte fiscal de tanto de Perú como de Chile, el descenso del precio del cobre. Y justamente hay múltiples factores que han generado este descenso. Bien, tenemos múltiples factores, señores, externos, que tenemos que tener un control bien claro. Otro aspecto muy importante tenemos acá la situación que está ocurriendo en la guerra de Rusia con Ucrania, donde ha generado el aumento del precio de los alimentos, en este caso del trigo. Observamos 2008, bien marcado un ascenso hasta ahora. Tenemos actualmente, sigamos por favor, a nivel de alimentos, trigo, luego tenemos el siguiente, maíz, de igual manera hay una fuerte fluctuación a nivel de alimentos, a nivel global, y eso también está ocurriendo en nuestro país. Azúcar, de igual manera hay una fluctuación a nivel de alimento. La siguiente, por favor. Asimismo tenemos en aceite de soya, también ese proceso de fluctuación. Entonces tenemos un conjunto de factores externos que está influenciando fuertemente en la inflación a nivel de la economía peruana, en el caso de los alimentos. La siguiente, por favor. La avena, de igual manera, recordemos que toda esta variación de alimentos está fuertemente ligado al comportamiento del precio del petróleo. La siguiente, por favor. Bien, hasta acá parte de mi presentación. Dejo, por favor, a Juan para que continúe. Muy amable por su atención. Sí, gracias Teodosio. Buenos días con todos. Voy a continuar con la presentación. Otro factor, otro componente que hemos considerado para evaluar el rendimiento de la Bolsa de Valores de Lima es un indicador llamado el índice del dólar. Este indicador nos permite medir el nivel de fuerza que tiene el dólar a nivel mundial, en el entendido que han subido las tasas de interés recientemente, en julio, estamos con tasas de interés de referencia cercanas al 3%. Esto ha hecho que el dólar se fortalezca a nivel mundial y es por eso que podemos ver que tiene una apreciación con respecto a años anteriores, ¿no? Y aquí lo estamos viendo también de manera gráfica. Históricamente, ¿cuánto ha sido el valor más alto del índice del dólar? Pues lo tuvo en el año 1980 aproximadamente, y esto responde a que en aquellos tiempos las tasas de interés eran bastante altas, mucho más altas de lo que es ahora. Estamos cercanos al 3%, pero en el año 1981 las tasas de interés llegaron hasta más del 8, incluso hasta 20%. ¿No? Y es lo que
en la evolución de este gráfico. Lo que podemos apreciar en los últimos 10 años es que hemos tenido un momento de tasas de interés muy bajas que se originaron como un medio de estimulación de la economía tras la crisis financiera del año 2000, 2008. Sin embargo, a partir del año 2015, 16, 17, las tasas de interés nuevamente las han empezado a subir, pero dada la pandemia del COVID, nuevamente relajaron la economía, pero ya a estas alturas, nuevamente, la Reserva Federal de los Estados Unidos está empezando a aumentar nuevamente las tasas de interés de referencia, ¿no? Y esto a veces juega en contra de las bolsas de valores, juega en contra de los precios de los commodities, como ya lo presentó Teodosio, el precio del cobre, el precio del oro, el precio del petróleo. Entonces también lo están tomando actualmente como un mecanismo para poder controlar la presión inflacionaria, ¿okay?, que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, nuestra materia de estudio, nuestro modelo, lo que pretende es predecir el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Entonces, la Bolsa de Valores de Lima tiene un conjunto de acciones, entonces, buena parte de ellas forma parte de este índice. Entonces, este índice está compuesto principalmente por empresas que se dedican a la, eh, a la, a la producción o a la extracción de materias primas, ¿no? Estamos hablando de oro, de cobre, de zinc, de estaño. Un 32,8% lo componen los bancos que cotizan en la bolsa, como son el Scotiabank, el Banco Continental. De por sí, son los que tienen más participación, pero de hecho, todos los bancos cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. Estamos viendo también el consumo de artículos de primera necesidad, en participación de empresas industriales, participación también de empresas de utilities, eh, servicios de electricidad o distribución eléctrica. Entonces, estas son las 40 empresas que componen el índice general de la Bolsa de Lima. Entre ellas destacan Alicor, el Banco Continental, la compañía pesquera Austral, Cementos Pacamayo, Compañía de Minas Buenaventura, el Grupo Credicor, Casa Grande, Pomalca, Ferreiros, entre otras compañías. Ahora, para nuestro modelo, hemos utilizado un dataset. Este dataset, por un tiempo de 10 años, hemos considerado utilizar desde el año 2012 hasta el 17 de febrero de este año. Entonces hemos juntado varios datos de periodicidad diaria y incluso los hemos evaluado, los que mostramos al inicio, e identificamos quiénes son los que tienen mayor contribución en este resultado final de la predicción del índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Entre ellos, notamos que tiene una mayor participación el precio del cobre, del oro, del petróleo, el índice del dólar, y además hemos considerado algunas variables cualitativas, como el impuesto a las ganancias de capital, y también el efecto que tienen los periodos electorales sobre la sobre la bolsa de Lima. Hemos notado que en periodos anteriores, previo a la elección de un nuevo gobernante, pues hay una suerte de optimismo y las bolsas empiezan a subir. Ya la bolsa de Lima empieza a subir hasta que más o menos se ve quién es el ganador y de ahí puede seguir subiendo o al revés puede tener algún tipo de contracción. Nuestra data de salida es el índice general de la Bolsa de Lima. Hemos hecho dos ejercicios, uno para predecir el valor y el otro para predecir la dirección que va a tener. Entonces, cuando decimos que vamos a predecir la dirección es al día siguiente la bolsa va a subir o la bolsa va a bajar, una breve cualitativa. Y el otro que vamos a utilizar es la predicción, cuál va a ser el valor del índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Entonces, nuestro dataset ha estado compuesto por datos de más de 2.500 días, ¿no? De 2.514. Entonces, vamos a ver los algoritmos que hemos utilizado para ver justamente ese tema de la dirección. Hemos utilizado el algoritmo TRISJ48, y en este caso, tras analizar los datos,
hemos percatado que el hecho de colocar un impuesto a la ganancia de capital para las personas que invierten en la bolsa ha jugado totalmente adverso a las inversiones en la bolsa de valores. Entonces actuó como una falta de estímulo de la misma, ¿no? Entonces, el árbol de decisión que estamos mostrando nos permite justamente entender esta explicabilidad, qué cosa es lo que ha sucedido con la bolsa de valores. Y también se ve la influencia que tiene el precio del cobre y el precio del oro. También hemos hecho esta evaluación utilizando redes neuronales, multilayer perceptron. Sin embargo, la precisión de la predicción estuvo alrededor de 53.73% con los datos que hemos tenido. Pero sin embargo, esto nos ha ayudado a entender cuáles son estos factores que influyen en el comportamiento de la bolsa de valores de Lima. Entonces también hemos hecho una evaluación utilizando también el algoritmo de Weka y el algoritmo que sugiere que trata de representar justamente este modelo de dirección es Botted Perception, pero los niveles de precisión siguen también alrededor del 53.81%. Eso quiere decir que la bolsa de valores en realidad tiene un componente aleatorio, se deja influenciar por el rendimiento que tiene la bolsa de valores de Nueva York, tiene también influencia la cotización de los precios internacionales de la materia prima, como son el oro, como son el petróleo, como es el cobre, y también un componente interno, que justamente son las políticas económicas, son las normas, los impuestos. Entonces hay un componente externo, pero también hay un componente interno que determina justamente esta percepción, este comportamiento que tiene el índice general de la bolsa. Ahora, para hacer el modelo de regresión, hemos evaluado con el algoritmo SMOREG. Entonces, aquí hemos tenido una correlación de alrededor de 93.74%, y aquí nuevamente nos refuerza por el nivel de participación que tienen los componentes, la fuerza que tiene el precio del oro y el precio del cobre, ¿no? Sobre el valor final que tiene la bolsa de valores. Y esto se refuerza con lo que presentó todo al inicio, cuando mostró el gráfico de la Bolsa de Valores de Lima. Se ve que hay un pico, por ejemplo, recientemente, que finalizó este año, ¿no? Que la Bolsa de Valores tuvo muy buenos resultados hasta marzo de este año, y eso responde a que el precio del oro, perdón, el precio del cobre ha estado por encima de sus máximos históricos, ¿no? Y eso ha sido de alguna manera beneficioso para las compañías que exportan cobre y que son compañías que también cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. Y el modelo de retreat, en este caso, también nos muestra la influencia que tiene el índice Dow Jones, ¿no? Entonces, las bolsas entre sí tienen un efecto de contagio, y hay veces cuando las cosas van mal en los Estados Unidos, esto también tiene un efecto contagio con respecto a las otras bolsas del mundo, ¿no? Y es también lo que podemos rescatar de este modelo retreat. También hemos hecho un modelo de redes neuronales basado en LSTM. Entonces, nuestro objetivo es predecir cuál va a ser el valor del índice de la Bolsa de Lima para el día siguiente. Lo hemos hecho utilizando la plataforma, utilizando Python y Keras. Hemos normalizado los datos. Hemos tomado un dataset de entrenamiento con alrededor de 1.750 puntos, y la diferencia lo hemos utilizado para la validación. Asimismo, como igual se hizo con los otros modelos, acá también hemos normalizado los datos para que estén en el rango de 0 a 1 para eliminar las distorsiones que pueden tener los diversos valores originales, ¿no? Del precio de las cotizaciones. Entonces ahí está nuestro modelito, en realidad del año 2012 en adelante, desde aquí nomás, acá tenés un poquito la línea, son los datos de entrenamiento, y a continuación tenemos los datos para hacer la validación, ¿no? Y ahí estamos viendo las partes de nuestra aplicación en Python que nos permitió hacer esta estimación. Entonces, aquí tenemos los resultados que hemos obtenido
lo hemos corrido para 300 épocas y tomando bloques de 60 días. Ahí vemos en la línea azul cómo nuestro modelito está pronosticando el índice general de la bolsa, y en rojo estamos viendo la data histórica, tiene cierta aproximación. Lo que rescatamos de esta ejecución, del bloque de 60 días, es que de alguna forma este modelo representa estas condiciones de volatilidad, ¿no? Acá podemos ver estas caídas, estas subidas, ¿no? Esa dispersión que existe en los vaivenes de la bolsa, pues con este tramo de bloques, de alguna forma lo representa de una buena manera. Hicimos el ejercicio también de tomar bloques más amplios, de 250 días, y aquí en este caso, la interpretación que le podemos dar es que tener un bloque más amplio nos permite tener una mejor estimación del valor a un largo plazo, ¿no? Y aquí hemos hecho el ejercicio de bajarle el tamaño de bloques a 10 días, entonces aquí el modelito se ajusta un poco más a la, a la, a la realidad, ¿no? Aquí el tamaño del bloque en función también del tamaño de la volatilidad. Los mercados de valores son volátiles. La primera pregunta que nos podemos hacer es ¿y cuánto dura la volatilidad? Eso es muy relativo. ¿Ya? La volatilidad puede durar poco tiempo, como puede durar 7 días, como puede durar 10 días, pero cuando estamos hablando que ocurren crisis, como la de la crisis del año 2008, que trajo la quiebra de muchos bancos americanos, la quiebra de compañías de seguros, el periodo de volatilidad podría extenderse hasta 6 meses o llegar hasta 9 meses, muy cercano a un año, ¿no? Entonces la volatilidad justamente es los vaivenes que producen las caídas en los mercados de valores. Y también hay volatilidades cortas, de corto plazo, que puede estar motivada por alguna noticia. Por ejemplo, el señor Donald Trump, en el momento que quiso hacer una guerra comercial con China, entonces se pusieron una serie de aranceles, entonces eso generó una distorsión, unas volatilidades, pero que eran de corta duración. Por ejemplo, la reciente volatilidad producida por la guerra de Ucrania y Rusia, pues la parte fuerte de la volatilidad ha durado unos 20 días aproximadamente, ¿no? Que comenzó en febrero, y cuando eso ya terminó, esto ya terminó alrededor de marzo de este año. Y de ahí en adelante, las volatilidades que hemos vivido responden más a el incremento de las tasas de interés, ¿no? Entonces, de lo que estábamos en tasas de interés muy cercanas a cero en enero y febrero, ahora estamos con tasas de interés de la FED alrededor del 3%, ¿no? Y esto ha permitido, como política monetaria, justamente controlar, tratan de controlar el precio de la inflación del petróleo, controlar el precio de los alimentos. Entonces, esto hace que los precios, los commodities y los alimentos bajen, pero hace que el dólar suba, ¿no? Entonces, esto juega también en contra de las bolsas de valores. Lo inverso juega a favor. Cuando bajan las tasas de interés, justamente el precio de las acciones empiezan a subir, como es el tema que se ve acá. Entonces, post-COVID, por ejemplo, cuando declararon la pandemia del COVID a nivel global, el 15, creo que entre el 8 y el 15 de marzo del año pasado, las bolsas cayeron, ¿ya? Pero y tocaron el piso, el fondo, alrededor de abril, en la quincena de abril, y de ahí como se dieron las políticas macroeconómicas, empezó a subir, y empezaron a subir bastante, porque justamente las tasas eran cercanas, y cuando cortan y aumentan las tasas, las bolsas empiezan a caer, ¿no? Más o menos así es la dinámica para la cual se manejan las bolsas de valores, ¿no?, en todo el mundo. Entonces, ¿qué podemos concluir de este estudio que hemos hecho? El análisis de justamente de qué factores determinan el resultado del índice general de la bolsa de valores. Entonces, nuestra bolsa de valores depende principalmente de los precios internacionales del cobre, el oro, y hemos notado que presenta comportamientos cíclicos justamente cuando se dan periodos electorales, ¿no? O cuando hay un aumento, incremento en el precio internacional de las materias primas. Asimismo, las políticas tributarias que se aplican a la ganancia de capital
y el aumento de las tasas de interés juega en forma adversa a los rendimientos de la bolsa de valores. Entonces, aquí con eso también se corrobora un teorema, el teorema de Malkiel, que dice que cuando suben las tasas de interés, el precio de los activos financieros empieza a disminuir. También la dirección de la bolsa de valores presenta también una correlación muy fuerte con la dirección que tiene el mercado de Wall Street, ¿no? El cual es influyente no solamente en la bolsa de valores de Perú, sino también es influyente en todas las bolsas de valores del mundo. Asimismo, utilizando redes LSTM, hemos visto que estas predicen de mejor manera el comportamiento general de la bolsa, y esto hay que tomarlo con el criterio de determinar el tamaño de días, el tamaño del lote que se van a evaluar. Hemos hecho evaluaciones de estimación tomando lotes de 10 días, tomando lotes de 60 días y tomando lotes amplios de 50 días. Entonces, en la medida que el lote sea más pequeño, digamos que la red del STM va a predecir mejor las volatilidades que pueda tener el mercado de valores, y en la medida que tenga el lote más amplio, podría reproducir mejor el comportamiento o el rendimiento que tenga la bolsa en el largo plazo. Entonces, también podemos inferir que con el uso de redes LSTM, el pasado reciente influye en la dinámica del comportamiento del índice de la bolsa, lo cual ha sido corroborado con el uso de redes LSTM, que presentan una mejor opción respecto a otros modelos, ¿no? Que no lo incorpora, como son Multilayer Perceptron, Red3 y MSOR. Bueno, eso es lo que teníamos para mostrarles. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Teodosio. Por favor, si tienen alguna consulta. Sí, Roberto. Sí, ¿qué tal? Roberto Buenos días. Felicitaciones por la exposición, me parece bastante interesante. Yo quería hacer una consulta, ¿no? De qué herramientas de inteligencia artificial avanzada se puede utilizar para conocer si el primer trimestre del 2023 va a ser una recesión en Estados Unidos, caída como el 2008 en Europa y caída por burbuja inmobiliaria en China. Bueno, aquí Gracias. más que una herramienta, lo que pasa es que ese tipo de predicciones dependen de las políticas que se vayan tomando. Entonces, si estamos hablando de la crisis inmobiliaria en China, mucho se ha hablado de la crisis de Evergrande. Entonces, Evergrande es una compañía inmobiliaria que sacó muchos créditos y justamente no pudo vender los departamentos, los inmuebles que construía, porque justo le agarró la crisis del COVID-19, todo el mundo se encerró. En ese momento, ¿quién va a pensar en comprar un departamento? Pero sin embargo, sus obligaciones con sus proveedores, los acreedores, o sea que había que cumplirlas. Entonces tenía salida y no tenía entrada de dinero. Entonces se dice mucho que que esta compañía podría quebrar, y que obviamente en caso de un default, en caso que esta compañía no pague sus deudas, y como se ha visto año pasado, que ha estado pagando de manera atrasada, pero bueno, de alguna forma ha ido cumpliendo. No sabemos hasta cuándo va a cumplir, pero en el hecho que cause una recesión, esto depende mucho del manejo de la política económica. Entonces aquí podría darse el caso, uno, que la dejen quebrar. Entonces, si la dejan quebrar, obviamente se van a ver afectados los acreedores, se van a ver afectados los bancos, porque van a materializar pérdidas. Y eso va a traer todo un efecto contagio en los mercados bursátiles y la economía. Entonces, no es bien visto que un banco tenga pérdidas. Justamente el motor de la economía es el sistema financiero. Entonces, mientras que más fuerte es, esta economía es mucho más sólida. Ahora, ¿qué podría hacer el gobierno chino? Podría rescatarlo, o sea, podría darle un préstamo, lo que se especula, podría darle un crédito. Entonces, digamos que no es lo mejor, pero de alguna forma contienen el problema. Ya hasta que puede ser que al momento decidan dejarla quebrar, o simplemente lo subsidia el gobierno. Y en este caso, quien está comprando una empresa en quiebra, pues el gobierno, que tampoco es tan bueno.
un caso, el otro es, digamos, cómo lo manejan económicamente para evitar que, o dejamos que este problema inmobiliario explote, o dejamos que explote, pero de a pocos, ¿no? Y que la gente lo vaya subiendo poco a poco. Entonces, como que da un mecanismo de calma, pero bajo estas circunstancias, ese tema es adverso. Sobre la recesión mundial, la explicación que podríamos tener es que, ¿por qué se produce esta recesión? ¿Por qué tenemos la inflación? Habría que notar que durante la época del COVID hubo mucha cantidad de inyección de dinero en los gobiernos en el mundo. Entonces, aquí en Perú, la inyección que se usó con los programas de Reactiva Perú, con los bonos, entonces empezaron a inyectar dinero en la economía. En los Estados Unidos también hubo inyección de dinero, se han inyectado más de 15 trillones de dólares en estos 2 últimos años. En Europa ha inyectado dinero, más de 2 trillones de euros, justamente para salvar las economías en estos bonos, pues en todo el problema que nos trajo el COVID. Pero, qué sucede cuando los gobiernos inyectan dinero? Pues lo devalúan, ¿no? Y acá y la gente busca activos refugio. ¿En qué me protejo? Pues a veces en Perú dice voy a comprar dólares, pero si el dólar también está en problema, pues están esas opciones, ¿no? La gente empieza a comprar, o los inversores empiezan a comprar oro, empiezan a especular y empiezan a comprar materias primas, cuando prevén que va a subir el precio de igual con los alimentos, el petróleo, ¿no? Entonces aquí esto se sale de control. Y lo cierto es que cuando los gobiernos inyectan dinero, digamos que el dinero pierde poder de compra. Y eso lo vemos nosotros con este tema de inflación. ¿Cómo lo están controlando? O sea, justamente, ¿cómo controlan esa inflación? Subiendo las tasas de interés. Entonces, así como regalaron dinero, como hubo el tema de inyección de dinero, ¿cómo nos quitan el dinero? Justamente cuando nos cobran malos intereses. Aquí, en la tasa de interés de la FED se refiere Estados Unidos le presta dinero al mundo, o sea, el gobierno, la última instancia para rescatar un banco, cuando un banco quiere un crédito, es que el gobierno le preste dinero. Y le presta a esta tasa de acá, ¿no? Que es el indicador. Y se entiende que los bancos de Estados Unidos le prestan dinero al mundo. Por lo tanto, si el gobierno le sube la tasa a los bancos americanos, pues esta tasa se traslada a sus clientes, que son los bancos del mundo, y los bancos del mundo, el Banco de Perú, se lo trasladan también a los consumidores. En otras palabras, todos pagamos más intereses. Así como inyección, de esa manera nos quitan parte del dinero, ¿no? Entonces, el tema es, ¿se está dando volver a tener esa interés del 20%? Entonces, pues no. Y sobre todo que en los últimos 10 años, como vemos acá, nos hemos acostumbrado a tener dinero gratis prácticamente. O sea, hay unas tasas bajísimas y estamos actuando en la presunción que eso es normal. No es así. Históricamente ustedes pueden ver lo normal, quizá lo normal sea tener tasa de 3 o 4%, pero igual tiene que hacer un manejo muy fino aquí justamente para ver si esto termina en una recesión. Lo cierto es que la inyección de dinero va a causar inflación y al final esos créditos que dio el gobierno, dieron los gobiernos, los vamos a pagar todos. ¿Y cómo lo pagamos? Lo pagamos justamente con la recesión. Entonces, el modelo predictivo, más allá de una herramienta, porque puede hacer esto con herramientas tipo Python, ¿no? Con inteligencia artificial, hay herramientas de compañías como SAP que nos permiten hacer una serie de modelos predictivos. Más allá, creo que la Ya, importancia es definir las decisiones, ¿no? Que toman para manejar la economía global. estoy en una exposición. ¿Disculpe? Sí, Teodosio, por favor, ¿puedes bajar tu micro un ratito? Gracias. Bien, gracias, Juan Pablo. Hay una pregunta más de Margarita Mondragón, por favor. Sí, muchas gracias, profesor. Realmente este tema es un tema bastante interesante. Siempre he trabajado el tema de commodities, razón por lo que tengo siempre una pregunta, y particularmente para el modelo que están ustedes exponiendo de una manera magnífica. Mi pregunta es, ¿cómo miden, cómo pesa en su modelo lo impredecible? Aquí tenemos, en realidad, a ver, en las bolsas de valores, lo cierto es
hay un factor de aleatoriedad y muchos en estos modelos le agregan, pues, estos modelos basados en movimiento browniano, que justamente le dan este comportamiento porque dicen que las bolsas de valores son aleatorias, pero realmente la pregunta es, para la bolsa de valores, ¿por qué baja? ¿No? Baja porque alguien sabe que se va a caer, tiene información privilegiada. Y eso hace que venda, cuando todos piensan que todo está subiendo, que todo va de maravillas, alguien sabe que el final está cerca, nada es para siempre, y empieza a vender. Entonces, por ejemplo, tenemos hoy día que las bolsas han caído, ahora han caído desde marzo, pero en la noticia se escuchaba que, por ejemplo, en octubre, en noviembre, diciembre, el señor Jeff Bezos, dueño de Amazon, estaba que vendía acciones de Amazon. Se escuchaba que el señor Elon Musk, que es el dueño de Tesla, estaban vendiendo acciones de Tesla, ¿no? Entonces, esta parte de predictibilidades, también, esta parte de la autoridad, realmente a veces a nivel global podría estar concentrado en algunas manos, ¿ya? Entonces, que de alguna forma saben ya conocen de manera privilegiada la decisión que van a tomar más adelante. Entonces, era evidente que las tasas de interés, por ejemplo, no podían estar en cero eternamente. El gráfico de eso no es normal. En algún momento lo tenían que subir. Entonces, la información privilegiada, pues seguramente se filtra, van a tomar la decisión de subir seguramente en marzo. Entonces, ¿qué hicieron? Justamente en los periodos previos, pues empiezan justamente a vender cuando todo está subiendo, ¿no? Entonces, ese tema hay un componente evidentemente aleatorio, pero realmente a veces en estos temas pues se concentra en pocas manos en el mundo que saben hacia dónde va el mundo o hacia dónde quieren que lo lleve. Interesante. Siempre la pregunta es, ¿hacia dónde van los inversionistas? Salen de un mercado, entran al otro y así van generando pues estas ondas, ¿no? de volatilidad. Muchas gracias. Es cierto, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ya. Juan Pablo, muchas gracias, Juan Teodosio. Pablo, Sí. una solamente observación que me quedé pensando con la imagen que está presentando. Siempre uno va pensando cosas que podrían ayudar a entender un poco este comportamiento. Si bien es cierto, es un comportamiento de muchas incertidumbres, pero hay tendencias que se observan en ciertos picos y en ciertas bajadas, ¿verdad? Porque esto es, Sí. como vemos, como una montaña. Entonces, supuestamente en cada valle que se presentan ocasiones que a veces es largo y a veces es corto y hay rápidamente una subida y una bajada. Supuestamente sería bueno hacer en cada uno de esos puntos de bajada cuáles fueron las causas y ver si hay relación con los otros puntos de bajada en todos los escenarios distintos a lo largo del tiempo, para poder hacer de repente una búsqueda de causas que en mayoría son las más importantes que ocurren una bajada. De tal manera que a futuro, si uno se sabe que va a haber se puede predecir algunas causas que van a ocurrir, entonces podríamos aclarar un poquito esa incertidumbre, convirtiendo la incertidumbre en una probabilidad para decir el riesgo de que ocurra tal o cual cosa. Eso se me estaba ocurriendo, no sé si en eso podría ayudar a entender un poco más lo que estás haciendo, Juan Pablo. Gracias. Sí, no, gracias, Felipe, definitivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si acá queremos ver qué cosa ocurrió, ¿no? Los valles que se mencionan que se forman, por ejemplo, acá podemos ver por qué subió tanto la Bolsa de Valores de Lima a partir del año 2006, justamente porque empezaron a subir el precio de las materias primas, subió el cobre, ¿no? Pero en este punto, más o menos en el año 2007, es que se vislumbra que podría quebrar un banco, ¿no? Era el, el acontecimiento que se venía, la siguiente crisis financiera, ¿no? La quiebra de bancos y compañías de seguro. Pero de hecho, ¿por qué la gente no lo sabe? Porque justamente cuando le preguntan a los expertos económicos, dicen, es muy temprano para hablar de una crisis. Yo no diría que es una crisis, ¿no? No estaría tan seguro. Tenemos elementos
de juicio suficiente para afirmar que era una crisis. Pero, sin embargo, yo me acuerdo que el señor Alan Greenspan, que fue presidente de la FED en julio del año 2007, él dijo, la crisis inmobiliaria o la burbuja de la bolsa de valores o la burbuja inmobiliaria va a llegar a su fin. Disfrútenlo mientras dura. Siempre hay alguien que dé el dato. Entonces, como creo que nadie le hizo caso, creyeron que las cosas se iban a subir por siempre y después todo el tema de la corrección. Entonces aquí el mensaje que se puede dar es, nada sube para siempre, nada cae para siempre. La bolsa corrige. Juan, por favor, como complemento, puedes regresar a láminas anteriores como para complementar lo que has mencionado. Ahí está, esas dos últimas, ahí, donde justamente a la inquietud del colega se observa el aumento o la disminución, o sea, hay una relación causa-efecto. Lo que pasa es que en el gráfico no se observa, en la columna del lado derecho se observan las causas y que se manifiestan los efectos en la bolsa de valores, de igual manera en la siguiente. Entonces, ese es otro trabajo que se puede complementar. Gracias, Juan. Lo que menciona Teodosio, gracias Teodosio, acá tenemos, no se ve, pero tenemos la explicabilidad, por ejemplo, de qué motivó esta parte cualitativa, el comportamiento que tenían las bolsas justamente en este tramo, ¿no? Que es parte de nuestro antecedente histórico, ¿no? Que tenemos datos del año 70, ¿no? En estos cuadros que Teodosio pudo rescatar. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias.